Hoy la fumarola del volcán Puracé alcanzó los 2 kilómetros de altura, lo que ocasionó alertas a la aviación comercial. Aunque la Sala Nacional de Gestión del Riesgo ordenó la evacuación preventiva de la zona 1, solo hasta mañana lo definirá la alcaldía de Puracé. Tremendo susto se llevaron decenas de personas en un centro comercial en Bucaramanga. Un tiroteo dejó 2 muertos, 2 heridos y varios capturados. De las 124 aeronaves afectadas en medio de la contingencia por la actualización del software de la familia de aviones A320, en este momento 108 aeronaves ya tienen su mantenimiento. En minutos tenemos todos los detalles. En el aeropuerto Palo Negro en Santander ya son más de 20 vuelos que han sido cancelados en estos 2 días de Avianca, trayectos con conexión hacia Bogotá. La mayoría han sido reprogramados hasta el 9 de diciembre. En minutos el reporte en vivo. Comienza la temporada navideña y hay un mensaje que sí o sí debemos reforzar. No quemen pólvora. Esta noche será la alborada en varias ciudades y esperamos que no haya quemados ni accidentes. 4 muertos y 10 heridos deja el más reciente ataque armado en Estados Unidos. El tiroteo se registró en medio de una fiesta de cumpleaños infantil. Las autoridades buscan a los responsables. Honduras va a las urnas para escoger al sucesor de la presidenta Xiomara Castro en medio de denuncias de posible fraude. Más de 6 millones de ciudadanos también están convocados a votar por diputados, alcaldes y vicealcaldes. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 5:30 de la mañana. El Puracé está concentrando la atención del país, hay que decirlo. Este es el punto de la información de nosotros. Vamos a comenzar esta información, Paula. Y por supuesto la gente está en completa zozobra, puesto que están a la espera de información oficial. Además hablamos de la posible evacuación de 70 personas ubicadas que están en la zona 1. El evento de mayor impacto se registró a las 4 de la mañana con 6 minutos. Un fuerte tremor sísmico, seguido de la expulsión de gases y ceniza en una fumarola que superó los 1.400 metros de altura. Esto motivó advertencias a la aviación comercial. Son alertas a la aeronáutica civil y dentro de estos boletines buenos también se destaca el asociado con el pulso de tremor que les acabo de mencionar. También se han registrado olores a azufre y caídas de ceniza en varios sectores alrededor del volcán, como en la vía de Popayán a Totoró, en la vereda de Río Negro, en Paletará, además de termales de agua hirviendo y en la mina de azufre El Vinagre. En Puracé, Popayán, Totoró y Sotará, los municipios con influencia del volcán, ha llovido bastante. Por eso no se ha percibido con rigor la caída de ceniza ni el olor azufrado. El comité emitirá entonces la sugerencia de la evacuación preventiva inmediata de las familias y de las personas que estén dentro del área de operaciones 1, que es la zona de mayor amenaza volcánica del Puracé. Aunque la Sala Nacional de Gestión del Riesgo dispuso la evacuación de 70 personas ubicadas en la zona 1, la alcaldía de Puracé solo se pronunciará mañana. La administración municipal informa a la comunidad que la decisión de evacuar no es inmediata. La decisión final sobre una evacuación preventiva será tomada por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el cual se llevará a cabo el día lunes. Fluidos, gases y movimientos sísmicos se mantienen dentro del volcán con las características propias de la alerta naranja. Hablemos ahora del tremendo momento de pánico que vivieron ayer decenas de compradores en un centro comercial de Bucaramanga. Ladrones intentaron robar una joyería y eso terminó en una balacera y un saldo lamentable. 2 muertos, 2 heridos. Estefanía, buenas tardes. ¿Qué sabemos de los heridos? Así es, Rosy, muy buenas tardes. Pues le cuento que los heridos se encuentran estables después de este tiroteo que hubo en el centro comercial Cuarta Etapa. Autoridades tomaron la determinación de fortalecer con un refuerzo policial todos los centros comerciales de la ciudad durante los próximos días. Este centro comercial estuvo cerrado por varias horas mientras investigaba el hecho y se lograba identificar a los delincuentes que estaban detrás de este intento de hurto a una joyería. Lamentablemente un policía murió. Otra de las víctimas fatales fue uno de los delincuentes, 2 heridos y ya van 5 capturados. Es el 4º robo que se realiza a una joyería en los últimos meses en Bucaramanga.
Lo que parecía un día familiar y de compras en Bucaramanga en pleno fin de semana se convirtió en un día de terror. ¡Lo mataron! Un tiroteo en un centro comercial obligó a los comerciantes a cerrar las puertas de sus locales y a los compradores a esconderse en los baños. Fue lo que se vivió al momento que se desató el intercambio de disparos entre la policía y los delincuentes que intentaron robar una joyería en el cuarto piso del centro comercial. Vimos que había bastante policía como infiltrada o de civil y llegó bastantes refuerzos, llegó rápido la policía. En medio del tiroteo murió el intendente jefe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Freddy Francisco Leal, quien también era investigador de la SIJIN y estaba de civil. Desgraciadamente pierde la vida nuestro uniformado, él fue trasladado a la clínica Bucaramanga, donde fue reanimado aproximadamente 48 minutos tratando de sobrevivir, pero por la gravedad de las heridas fallece en ese lugar. Un hombre murió y otras 2 personas resultaron heridas. Todos pertenecían a la red delincuencial de casi 12 personas. 5 de ellos fueron capturados. Esta banda venía de Barranquilla. Medidas de manera inmediata para darle tranquilidad a los bumangueses, fortaleciendo la presencia de la fuerza pública en los diferentes centros comerciales. Autoridades investigan lo ocurrido y se ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para esclarecer los hechos. Impresionante. Hablemos de otro tema porque comienza poco a poco a volver la normalidad a la operación aérea en el país. En El Dorado, aunque hay vuelos demorados y secuelas por los que fueron cancelados ayer y antier, la situación para los viajeros parece estar más tranquila. Revisamos la situación en el territorio nacional y comenzamos con Angélica, quien está allí en la terminal aérea de Bogotá. Adelante, Angélica. Así es, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues nosotros muy al tanto de la información aquí en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, y es que precisamente ya hay avances significativos en la recuperación de la operación aérea del país después de un puesto de mando unificado entre Avianca, JetSmart y LATAM. Pues los invito a que veamos el siguiente gráfico en pantalla en donde están todos estos datos. Y es que precisamente de las 124 aeronaves afectadas, 108 ya completaron la actualización, 87,1% pues precisamente de la normalización de la flota a 320. Entre el 29 y 30 de noviembre se consolidaron 148 vuelos afectados, 80 nacionales y 68 internacionales. Y además recordemos que habían varios pasajeros afectados. La consolidación de las cifras son 22.630. Además, quiero mostrarles en pantalla que precisamente estamos en los counters de Avianca, que recordemos que era la aerolínea que más tenía vuelos afectados y que precisamente eran la mayoría de los aviones A320 que necesitaban esta actualización. Pues en este momento les podemos decir que el 86,4% ya tienen este software instalado. Nosotros hablamos con algunos pasajeros de aquí del Aeropuerto Internacional El Dorado y esto fue lo que nos contaron. No nos hemos visto afectados, todo vamos bien. Gracias. ¿En qué vuelo va? ¿Cómo va? Vamos para San Andrés con Avianca y ya estamos haciendo check-in por ahora. Esperemos a qué nos dicen, ¿no? Me siento afectado desde el día de ayer. Tenía vuelo en las horas de la tarde. En ningún momento me informaron. El día sábado en la mañana fue que me llegó la notificación de que tenía el vuelo atrasado, posponerlo para el día de hoy a las 2 de la tarde, pero que no me daban seguridad, que tenía silla apartada. Complicada porque no dan información y por la web, uno consulta por internet, dice que el vuelo está normal, que está en operación, pero mira que uno no puede hacer el web check-in, no imprimen pases de abordar, toca esperar aquí la fila, pues está complicado el tema todavía, pero pues esperemos que se normalice. Ahora bien, en Bucaramanga se mantiene la preocupación entre los pasajeros que siguen llegando al Aeropuerto Internacional Palo Negro. Más de 20 vuelos de Avianca han sido cancelados en Santander en estos 2 días. ¿Cuál es el panorama, Estefanía? Claro que sí, Rosy. Precisamente la saludo desde el aeropuerto Palo Negro en Bucaramanga, en donde la situación sigue siendo bastante compleja para los viajeros que continúan llegando al búnker de acá de Avianca. Algunas personas manifiestan que sus viajes han sido reprogramados para días más adelante, incluso hasta el 9 de diciembre. Personas que en su mayoría van viajando para Bogotá, pero tienen vuelos con conexión a otros países como Europa, especialmente hacia España. Algunas personas también
también dicen que vienen de otros municipios, no tienen dónde quedarse en Bucaramanga, y la respuesta por parte de Avianca es que entren a la página web, que en este caso muchos manifiestan que sigue caída. Es impresionante la cantidad de personas que siguen llegando, no les avisan, no les explican qué está pasando con sus vuelos, que son reprogramados, pero sin embargo les afecta porque no tienen dónde quedarse y sus viajes también van por trabajo. Yo vengo de un pueblo de acá de Santander y sí o sí venga mañana. No le dan a uno como, no le resuelven a uno nada, sino para mañana quedó aplazado el vuelo y ya para mañana. Llevamos 3 días sin ropa, llevamos 3 días sin dinero porque las tarjetas de crédito todo están ahí. Llevamos 3 días sin nada, esperando a ver si ellos nos solucionan y no dan solución, nada. Esta es la hora y nos dicen que no, que están mirando a ver dónde están las maletas. Pues les cuento que en este fin de semana ya son 20 los vuelos que han sido cancelados por Avianca, tanto de ida y vuelta, especialmente con conexión a Bogotá. Por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Paola, siga usted en estudio con más información. Estefanía, importante que las autoridades le presten atención a lo que está ocurriendo en esa terminal aérea, porque no debería haber tantos retrasos en este momento, ya que la flota ha sido actualizada. Gracias por la información. 12:40 del mediodía. Una fiesta de cumpleaños infantil terminó en tragedia en California, esto en Estados Unidos. 4 personas murieron y otras 10 resultaron heridas en medio de un tiroteo. Las autoridades señalan que entre las víctimas hay menores y también adultos. Por ahora no hay capturas relacionadas con el ataque armado. Lo que parecía un momento de felicidad terminó en tragedia. Sobre las 6 de la tarde del sábado, una persona atacó a quienes celebraban una fiesta infantil en el norte de California, en Estados Unidos. Podemos confirmar que aproximadamente 14 personas fueron alcanzadas por disparos y que 4 de las víctimas han fallecido. Entre las víctimas hay menores de edad. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales ubicados en el condado de San Joaquín. Los primeros indicios sugieren que podría tratarse de un incidente selectivo y los investigadores están explorando todas las posibilidades. Los detectives trabajan activamente para determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia. Mientras las autoridades continúan las investigaciones, también hicieron un llamado a la comunidad para colaborar con cualquier información y compartir grabaciones de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables. Y donde también reportan un ataque armado es en México. 6 personas murieron y 8 más resultaron heridas luego de que hombres armados abrieran fuego en un bar en Tula, Hidalgo. En la región hay disputas de grupos delictivos dedicados al robo de gasolina, extorsión y narcomenudeo. Las autoridades adelantan la búsqueda de los responsables. Volvemos con noticias del país porque hoy es 30 de noviembre y estamos a menos de 12 horas de que comience diciembre y desde ya queremos pedirles a todos que no quemen pólvora en esta temporada de fin de año. Bueno, Paola, es que oiga esto, no ha comenzado diciembre y Antioquia ya reporta 68 quemados en 2025. En estos casos han ocurrido en el transcurso del año y tienen en alerta a las autoridades de salud que ya lanzaron la campaña Soy Antipólvora. Julián Vázquez, nos conectamos con usted para preguntarle qué controles van a hacer las autoridades hoy con la famosa alborada. Rosy, inicialmente le cuento que precisamente la principal preocupación de las autoridades es que esta noche es la tradicional alborada y aquí particularmente en Antioquia se caracteriza por la quema excesiva de pólvora. Por eso solo en Medellín y en los otros municipios del Valle de Aburrá habrá desplegados más de 1.200 uniformados que no solo estarán a cargo de garantizar la seguridad, sino también de imponer las sanciones correspondientes. Solo en la temporada de diciembre del año pasado hubo 149 personas lesionadas por pólvora en el departamento. Los únicos pabellones de quemados que hay en Antioquia están ubicados en los hospitales San Vicente Fundación de Medellín y Río Negro, con el agravante de que en Medellín la ocupación ya es del 100%. La sala de adultos tiene 24 pacientes quemados que nos requieran atención, unidad de cuidados intensivos, y 17 en la sala de cuidados pediátricos. Son en total
41 aproximadamente. El mayor temor de las autoridades de salud radica en que pueda haber un repunte en las cifras de quemados con la llegada de diciembre y que haya que buscar camas en otros hospitales, inclusive fuera del departamento. La alegría no se quema, se comparte. Y es lamentable que sigamos siendo el departamento que lidera el número de quemados aún sin iniciar la Navidad. 68 casos. Por eso la gobernación de Antioquia lanzó la campaña Soy Antipólvora. Vamos a tener a partir del 1 de diciembre una campaña intensificada, una vigilancia intensificada hasta el 17 de enero, lo que significa que diario nos dan los reportes de cada uno de los municipios. La mayoría de personas que han sufrido quemaduras con pólvora durante este año tuvieron lesiones en el rostro y sus manos. Pero la pólvora no solo puede llegar a causar daños letales a las personas. Según cifras de la gobernación de Antioquia, durante la denominada alborada incrementa entre un 10 y un 15% la muerte súbita de animales, entre ellas de nuestras mascotas. Así que prudencia y mayor conciencia. Desde Medellín, Julián Vázquez, Noticias RCN. Julián, muchísimas gracias. Y en Cali también hay alerta por las alboradas que se realizan en diferentes partes de la ciudad, esto con el fin de darle la bienvenida a la temporada navideña. Esto significa un riesgo para la población y en especial para los menores que usualmente resultan quemados en medio de estas celebraciones y sin contar las alteraciones en el orden público en la capital vallecaucana. Larry, buenas tardes. ¿Qué medidas se adoptan? Rosy, buenas tardes. Mire, así es. La alarma la encendió la personería del distrito de Santiago de Cali, quien le pide a las autoridades no descuidar este tipo de actividades que generan un riesgo para la población, especialmente para los niños. Estas alboradas son citadas en los diferentes puntos de la ciudad, en especial en el norte de Cali, y históricamente se registran personas quemadas. Tan solo en diciembre del 2024 se registraron 42 personas quemadas por pólvora. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad y Justicia intensifica los operativos en estas zonas donde se han citado varios caleños para dar el inicio a la temporada de Navidad. La venta ilegal de pólvora y la invitación a las denominadas alboradas para hoy tienen en alerta a las autoridades en Cali ante el histórico número de menores y adultos quemados en medio de la quema de pólvora en diferentes sectores de la ciudad. No podemos permitir que niños y adultos resulten quemados y se generen desórdenes y afectaciones de orden público. Autoridades piden responsabilidad a la comunidad, en especial el cuidado de los menores. Responsabilidad en el uso de la pólvora. Recuerden que ya se ha instalado el decreto que la restricción de venta de pólvora en el espacio público y del uso de estos elementos al lado de niños o con consumo de alcohol. En diciembre del 2024, 42 personas resultaron quemadas por pólvora. El llamado es a las autoridades a regular este tipo de actividades, mientras la red hospitalaria de Cali está en alerta ante la posible llegada de quemados. Insisto, el año pasado tuvimos 42 quemados, algunos de ellos incluso perdieron falanges de sus extremidades, tuvieron consecuencias pues, que ya son irreversibles. Organizaciones defensoras de los animales también alertan ante el incremento de animalitos desorientados y muertos producto de la pólvora. Mire, y es que de los 42 quemados que se registraron durante el 2024, tan solo en el mes de diciembre, el 30% de estos eran menores de edad, a los cuales pues sus padres no les prestaron la atención adecuada en el manejo de esta pólvora. Recordemos que la venta de este explosivo está prohibida en la capital vallecaucana y se estima que se registran al menos varios quemados durante esta noche y sin embargo se van a realizar estos controles para evitarlos. Información que reportamos al momento desde Cali. Larry Escobar, Noticias RCN. Importante generar conciencia, Larry, gracias por la información. Y en Bucaramanga es con un decreto que pretenden evitar que haya quemados. Estefanía, volvemos con usted para que nos amplíe la información.
Claro que sí, Paola, la saludo de nuevo. Pues en Bucaramanga las autoridades están muy atentas a lo que pueda ocurrir en la noche de hoy con la llegada del 1 de diciembre. Pues en años anteriores ya se han presentado alboradas. El año pasado sumó 13 las personas víctimas quemados, en su mayoría menores de edad, durante lo corrido de este diciembre que pasó en el 2024. Es por eso que este año volvió a decretarse la prohibición del uso y compra de pólvora. Las personas que no hagan caso a esta medida recibirán una sanción con una multa de hasta 600.000 millones de pesos. El año pasado tuvimos unas cifras que no favorecen mucho, que fueron 13 personas, de ellas fueron 4 niños. Entonces la idea es que este año se haga un control riguroso a toda esta venta, a ver si tenemos 0 quemados, que es como el objetivo. Los famosos muñecos año viejo están totalmente prohibidos en los barrios de Bucaramanga. Es por eso que se realizará un refuerzo policial en diferentes sectores para ver que no haya venta ilegal de pólvora. Son 50 los policías que estarán también en entradas y salidas de Bucaramanga en las vísperas de esta llegada del 1 de diciembre. Estefanía, muchísimas gracias. Y los que están preocupados son los representantes de varias empresas de seguridad en el país. Dicen que unas declaraciones del presidente Petro les genera un daño en su reputación. Giovanni Suárez habló con ellos para entender este desacuerdo. Hay mucha preocupación en la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia Privada de Colombia por la estigmatización de la que ellos dicen están siendo víctimas luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera estas afirmaciones. Le ordené a la superintendente investigar a estas empresas que manejan hombres, armas y carros blindados. Se encontró lo que siempre había denunciado: la institucionalidad y los permisos al servicio del crimen organizado. Y es que según el mismo mandatario, varias de las armas que están en manos de los grupos criminales provendrían de estas empresas de vigilancia. Se halló que algunos números de series de esas armas coinciden con incautados en operativos de la policía, especialmente en delitos como homicidio, extorsión y porte ilegal. Es decir, armas legales están en manos del crimen a través de empresas de seguridad privada que aparecen inactivas. Estas afirmaciones del presidente, que se dan luego de la denuncia revelada por un medio de comunicación, tienen en alta preocupación a este gremio de vigilancia por una estigmatización que podría terminar en graves repercusiones económicas. Las empresas de vigilancia son empresas legalmente constituidas que obran de un mandato del Ministerio de la Defensa. Esta industria se ha constituido hace más de 50 años por empresas familiares, por empresas y socios visibles. Por lo tanto, necesitamos marcar una diferencia entre aquellas que se están utilizando para la mafia y aquellas que estamos cumpliendo con el deber constitucional que ha sido encomendado por el país y que genera una confianza pública muy diferente a lo que está sucediendo actualmente. La Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia Privada hizo un llamado urgente a las autoridades para esclarecer el origen de las presuntas empresas fachada y pidieron no estigmatizarlos dentro de una investigación que, dicen ellos, apenas comienza. Y sigue la operación contra integrantes del llamado Tren de Aragua en Colombia. La noticia es que las autoridades le dieron otro golpe a esa estructura. 8 personas fueron capturadas. Inteligencia de la policía y comandos élite del Gaula identificaron una célula criminal del peligroso grupo delincuencial conocido como el Tren de Aragua. Los integrantes de esta organización eran quienes con armas de fuego y hasta explosivos extorsionaban a comerciantes y habitantes del municipio de Villa del Rosario y la ciudad de Cúcuta, en norte de Santander. Luego de una gigantesca operación, 8 personas fueron capturadas, a quienes inteligencia ya les venía haciendo seguimiento desde hace varios meses. Alias Barbero, quien utilizaba una barbería como fachada para aportar armas y droga. Alias Chimú, quien aprovechaba su rol como supuesto vigilante de parqueaderos para perfilar víctimas y recaudar dinero de extorsiones a taxistas, mototaxistas, comerciantes y casas de cambio. Entre 2 y 3 millones cobraban a cada establecimiento por el simple hecho de poder abrir y trabajar. Extorsión agravado, secuestro simple agravado. Los capturados fueron dejados a disposición de la justicia y deberán responder por varios delitos con los que tenían azotado al departamento de Norte de Santander. Donde también dieron un golpe las autoridades fue en Bogotá. Cayó una banda a la que estuvieron siguiendo por varios meses. Dicen las autoridades que eran responsables de vender drogas en Chapinero.
Tras 8 meses de investigación, las autoridades lograron la captura de 5 personas dedicadas al tráfico de estupefacientes en la localidad de Chapinero, entre ellas alias Miguel, cabecilla de la organización criminal. Se le atribuye asimismo un homicidio el pasado 19 de agosto del presente año, donde asesinó con arma de fuego a una persona por el control territorial. La marihuana y cocaína eran dosificadas en cápsulas rosadas y cigarrillos artesanales. Su modo de delinquir consistía en expender estupefacientes en el barrio San Luis mediante el menudeo y entregas a domicilio. Dentro de los 5 capturados también se encuentra alias Allison, administradora y proveedora. 2 de estos capturados tienen antecedentes penales por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Y un juez de la República dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Se estableció que la renta criminal de la organización era cercana a los 40 millones de pesos. Una de las principales preocupaciones de la gente en Colombia es la salud. Pues en Bogotá hoy presentaron un nuevo modelo que busca hacer más eficiente la atención de emergencias médicas. Bogotá está a punto de transformar la forma en la que se atienden las urgencias en salud. La ciudad reconoce una congestión histórica en los servicios y por eso la Secretaría de Salud anunció un nuevo modelo que promete respuestas más rápidas y oportunas para los ciudadanos. Cuando vamos a unas urgencias, las urgencias están congestionadas, nos demoramos horas en que nos atiendan. Y esto se genera por algunas condiciones. Una, porque hay patologías, enfermedades que están llegando cuando se debieron haber sido atendidas por otro medio. El nuevo sistema hace parte del modelo Más Bienestar y tendrá como eje un centro de contacto de orientación y regulación, una plataforma que permitirá guiar al usuario sin que tenga que desplazarse a un hospital. Un modelo donde nos pondremos en contacto con todos los bogotanos, los orientaremos, organizaremos la respuesta y les daremos salidas para que los usuarios puedan tener una respuesta oportuna, muchas veces sin necesidad de ir a un punto de urgencia. Además, se monitoreará la ocupación de urgencias, coordinará las ambulancias y se organizará la red de servicios para evitar que los pacientes lleguen tarde o sean atendidos en el lugar equivocado. Que le podamos ofrecer telesalud, consultas prioritarias, de verdad prioritarias y oportunas, atención en casa cuando se requiera. Con esta estrategia, Bogotá busca mejorar la oportunidad y calidad en la atención de urgencias, una de las necesidades más importantes del sistema de salud. Y ya que hablamos de salud, en Bogotá las autoridades lanzaron una invitación para unirse a la jornada distrital de donación de sangre, llamada Cuando dono, doy vida, que comenzó ayer y será hoy también todo el día. Esto es clave porque en diciembre la donación de sangre disminuye cerca de un 8%. .56, comenzamos el repaso por las noticias internacionales en Honduras con una decisiva jornada electoral. Más de 6 millones de ciudadanos acuden a las urnas para elegir a su próximo presidente entre una baraja de 4 candidatos. También votan por diputados, alcaldes y vicealcaldes. Una contienda con denuncias de posible fraude electoral. Sobre las 7 de la mañana las urnas abrieron en Honduras. Elegirán a su próximo presidente, 128 diputados, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y autoridades municipales en los 298 municipios del país. Creemos que se ha hecho todo lo posible para tener esto, elecciones limpias, transparentes y que todos podamos ejercer el sufragio y lo más importante, que tu voto cuente. Hay bastante ansiedad de lo que va a pasar esta noche, mañana, especialmente en el sector privado. En materia presidencial, la intención de voto la tienen 3 candidatos, la izquierdista Rixi Moncada, el centrista Salvador Nasralla y el derechista Nasri Asfura. Mario Enrique Rivera también compite por el cargo para suceder a Xiomara Castro. Moncada es candidata del Partido Libertad y Refundación, con la amplia trayectoria en el sector público. Jueza, magistrada y asesora, busca continuar el proyecto progresista del actual gobierno. Nasralla, del Partido Liberal, fue por décadas presentador de televisión e incluso vicepresidente de la actual mandataria. Renunció en 2024 para lanzar su campaña y propone mejorar las relaciones diplomáticas del país. Asfura, del Partido Nacional, es el candidato conservador apoyado por Donald Trump y centra su discurso en una lucha firme contra el narcocomunismo. Y Rivera, conocido como Chano, pertenece al Partido Democracia Cristiana y propone convertir a Honduras en un estado asociado a Estados Unidos. Las urnas cierran a las 5 de la tarde, hora local, y los resultados comenzarán a conocerse 3 horas después.
Pues Honduras llega a estos comicios con una dependencia económica de las remesas, también con altos niveles de pobreza que afectan al 60% de la población y también un preocupante auge en las tasas de homicidio. Pues hablamos con expertos para entender el panorama actual en el país y los desafíos que tendrá que enfrentar el sucesor de Xiomara Castro. El termómetro de cara a las elecciones en Honduras ha estado marcado por diversos factores. Honduras llega a estas elecciones en un ambiente marcado por una fuerte polarización y una profunda desconfianza en las instituciones. El Consejo Nacional Electoral ha enfrentado divisiones internas, retrasos logísticos y cuestionamientos sobre su capacidad operativa. Y eso afecta directamente la credibilidad del proceso electoral. La izquierdista Rixi Moncada, el derechista Nasri Aspura y el centrista Salvador Nasralla encabezan la intención de voto, generando expectativa internacional, pues el nuevo gobierno no solo debe ganarse la credibilidad del pueblo hondureño, sino a su vez resolver estos retos en economía, así como el fortalecer sus relaciones internacionales. Uno de los retos más importantes es poder ser un país atractivo para la inversión extranjera, porque hay altos índices de desempleo y retos importantes para poder generar riqueza e inclusión social. De acuerdo con el Instituto Oficial de Estadísticas de Honduras, la tasa de desempleo se ubicó en un 5.2% para 2024, una cifra que, si bien ha disminuido en los últimos años, sigue siendo un reto para el próximo gobernante. El próximo gobierno tendrá que actuar rápido, con un plan claro de reconstrucción institucional, de reconstrucción de políticas de seguridad y empleo integral, porque sin empleo formal y sin justicia efectiva, las demás medidas no se logran llegar a sostener. Otro elemento que se suma a la contienda es el apoyo del presidente Donald Trump a Aspura, contemplando ayuda económica en caso de llevarse el triunfo. E incluso ha hablado de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Y avanzamos con más información internacional porque es cada vez más devastador el balance entre países del continente asiático por las lluvias torrenciales. Más de 800 personas han muerto en Malasia, Tailandia e Indonesia, siendo este último el territorio en el que mayor número de víctimas mortales han sido reportadas. Los equipos de socorro intentan llegar a las zonas afectadas para poder atender a los damnificados, que cifran en más de 4 millones. Y en Hong Kong viven su segundo día de luto tras el mortal incendio de un complejo de apartamentos. Las autoridades celebraron la cifra de muertos a 146, luego de hacer un barrido por 5 de las 8 torres residenciales. Los residentes del distrito de Tai Po hicieron una fila de más de 1 kilómetro para rendir homenaje con flores y mensajes a los fallecidos. Un incendio de grandes proporciones se registró en una instalación de residuos cerca de Sydney, en Australia. Las llamas, que posteriormente generaron una explosión, se extendieron por la estructura. 2 bomberos que atendieron la emergencia resultaron heridos luego de que sustancias químicas entraran en contacto con su piel a través de guantes. Y vamos con noticias de Estados Unidos porque hay caos en el transporte aéreo de la Unión Americana por cuenta de la tormenta invernal, justo en una de las temporadas más activas, las celebraciones de Acción de Gracias, pues cerca de 1.800 vuelos fueron cancelados, en su mayoría por las malas condiciones climáticas. El área de Chicago es una de las más afectadas. Prevén una acumulación de nieve que alcanzaría los 25 centímetros de altura. Y las delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania se reunieron en Florida para avanzar en las negociaciones para el fin de la guerra de Rusia. Del lado de Washington participa el secretario de Estado Marco Rubio y los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras por Kiev está presente el jefe del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov. Ambas partes esperan avanzar en un acuerdo para poder terminar el conflicto. El repaso por el mundo termina con la llegada del Papa León XIV al Líbano, su segunda parada en el viaje internacional, el primero que adelanta desde el inicio de su pontificado, pues funcionarios y clérigos le dieron la bienvenida en Beirut y ni la lluvia detuvo el recibimiento del Santo Padre al ritmo de tambores. Antes de partir a suelo libanés desde Turquía, visitó la Catedral Apostólica Armenia en Estambul.
1:03 p.m. Volvemos con información nacional y regresamos con la noticia del momento, el monitoreo de la actividad sísmica del volcán Puracé. Carlos Andrés, usted se encuentra ahí en el lugar. ¿Cuál es la situación a esta hora? Adelante. Rosy, televidentes, buenas tardes. Ya estamos aquí en Coconuco. Esta es la cabecera del municipio de Puracé y como pueden ver, aunque en estos momentos se percibe un intenso olor a azufre, pues miren, la gente tiene un transcurrir, digamos, cotidiano a esta hora del mediodía. Vemos que hay bastante flujo vehicular. Esta es la vía que conduce hacia el páramo de Paletará, hacia el departamento del Huila, hacia San José de Isnos. Y vamos a acercarnos con la gente que está aquí en el parque principal de la población para preguntarle, por ejemplo, a la señora Romelia Calambás. Doña Romelia, gracias por acompañarnos en Noticias RCN. ¿Y qué instrucciones les han dado los organismos de socorro? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Y entonces, pues dicen que está en alerta amarilla, naranja, y que estaban evacuando a las personas porque el asunto es algo delicado. Sí, ¿qué ha pensado usted respecto a esta situación con su familia? ¿Qué van a hacer? Pues que ya tenemos que estar las maletas listas para todos evacuarnos por acá más cerca de la planada. Muchas gracias, doña Romelia. Y las instrucciones, quiero mostrarles hacia la zona donde está el volcán. Es exactamente detrás de esta montaña. Estamos aproximadamente a 12 kilómetros lineales hacia el cráter. Fue prohibida la aproximación a la mina de azufre El Vinagre, también hacia lugares como los termales de San Juan, la cascada del río Bedón. Y vamos nosotros a avanzar ahora un poco hacia la zona de Paletará, hacia la vereda de Río Negro, donde se ha reportado la caída de ceniza volcánica. Son alertas a la aeronáutica civil y dentro de estos boletines buenas también se destaca el asociado con el pulso de tremor que les acabo de mencionar. También se han registrado olores a azufre y caídas de ceniza en varios sectores alrededor del volcán, como en la vía de Popayán a Totoró, en la vereda de Río Negro, en Paletará, además de termales de agua hirviendo y en la mina de azufre El Vinagre. El comité emitirá entonces la sugerencia de la evacuación preventiva inmediata de las familias y de las personas que estén dentro del área de operaciones 1, que es la zona de mayor amenaza volcánica del Puracé. La administración municipal informa a la comunidad que la decisión de evacuar no es inmediata. La decisión final sobre una evacuación preventiva será tomada por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el cual se llevará a cabo el día lunes. La instrucción de evacuación puntual en esa zona de operaciones número 1 hace alusión a 70 personas, alrededor de 23 y 24 familias que están en menos de 5 kilómetros del cráter Puracé de la cadena volcánica de los Coconucos. El alcalde de Puracé manifestó que esa decisión, esa recomendación que se hizo desde Bogotá, solamente la adoptarán mañana o puede que no, cuando delibere el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, que espera contar con la participación también de la Gobernación del Cauca a través del Comité Departamental de Gestión del Riesgo. La información que tenemos a esta hora desde la cabecera municipal de Puracé. Esta es la bella población de Coconuco en el oriente del Cauca, con la cámara de Bolívar Gómez. Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Carlos Andrés, claro que vamos a estar muy atentos a este monitoreo. Muchas gracias por la información. Ahora, a la 1:41 p.m, queremos que vean esta imagen. Son precisamente ellos los 11 liberados por el ELN. Esta es la primera fotografía que se conoce después de haber estado más de 10 días secuestrados por ese grupo terrorista. Una y 41, ya está terminando este año y llega el 2026 con un componente adicional. Elecciones. Votar es un compromiso de todos y si usted necesita cambiar su puesto de votación, todavía tiene tiempo de hacerlo. Señores, va llegando el 2026 y el 2026 llega con una particularidad, elecciones en las que todos deberíamos participar independiente de por quién va a votar. Y la excusa no puede ser, no, es que tengo la cédula registrada muy lejos, porque hay muchas formas para hacerlo. La Registraduría Nacional ha dispuesto más de 11.000 puestos de votación en el territorio nacional para que toda la ciudadanía que haya cambiado de residencia o hayan regresado al país realicen este proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía y así puedan ejercer el derecho al voto para estas elecciones que vienen el 8 de marzo.
Solo en Bogotá hay cientos de puntos habilitados para que durante todos estos días usted vaya y diga, hola, quiero cambiar mi cédula de ubicación para poder votar en el 2026. Es muy fácil y no tiene que hacer filas ni trámites. Pueden ingresar a la página de la registraduría, www.registraduría.gov.co, en el icono electoral, y ahí pues se va a desplegar todos los puestos que están habilitados. Simplemente tienen que tener su cédula de ciudadanía amarilla de hologramas o la cédula digital física o en el dispositivo móvil. Se acercan al puesto de votación donde tenemos nuestros funcionarios y ellos le realizan el cambio del puesto de votación. Mejor dicho, lo único que usted necesita es esto, su cédula, actualiza el puesto de votación, se prepara para las elecciones de marzo al Congreso y ojo, porque para las presidenciales también habrá más fechas de cambio. Los ciudadanos que quieran actualizar su puesto de votación lo pueden realizar hasta el 8 de enero y participar así en las elecciones de Congreso de la República, y para presidente, que se realizará este proceso electoral el 31 de mayo, podrán actualizar su puesto de votación hasta el 31 de marzo. Pilas pues, que votar es responsabilidad de todos, por quien usted quiera, pero vote, es importante que lo haga y así tiene derecho a reclamarle a los dirigentes por lo que hagan o dejen de hacer. Importante recomendación y también información de servicio. Y en noticias políticas, Claudia López acaba de responder al gobierno nacional por una denuncia que había hecho en su contra. Ante las denuncias públicamente conocidas de corrupción en las mesas de Paz Total, le solicité al presidente dar por terminadas todas esas mesas. En vez de hacerlo, hoy mandó a sus negociadores de la Paz Total a denunciarme de manera temeraria ante la Fiscalía para tratar de acallarme. Señor presidente Petro, no existe precedente en la historia de Colombia que un presidente mande a sus funcionarios a intimidar y acallar a candidatos presidenciales. 1:52, gracias por continuar con nosotros. La delincuencia continúa afectando a los más vulnerables en el Valle del Cauca. En Tuluá, varias mujeres cabezas de familia y algunas de la tercera edad eran sometidas al pago de extorsión por un criminal que se hacía pasar por integrante de la banda La Inmaculada. Larry, vuelvo con usted. ¿Cuánto les exigía este hombre a sus víctimas? Mire, Rosy, este sujeto conocido con el alias de Fox se hacía pasar por integrante de la Inmaculada, bien lo decía usted, y le cobraba a estas madre cabeza de familia o estas mujeres adultas mayores la suma de 3 millones de pesos. Es decir, semanalmente estas mujeres tenían que darle entre 200 a 300 mil pesos para que él no atentara contra la vida de sus hijos o de ellas mismas. Esto se registró en pleno centro del municipio de Tuluá, así como también atemorizaba a varios comerciantes bajo la fachada de ser integrante de esta estructura delincuencial que por supuesto las autoridades están investigando si tendría relación o no con esta banda conocida como la Oficina o la Inmaculada de alias Pipe Tuluá. En este municipio, recordemos que estos además son los rezagos que ha dejado esta guerra producto de la extradición de este criminal. También pues las autoridades indican que este sujeto no tenía antecedentes y lo más probable es que no pertenezca a esta estructura. 3 millones de pesos exigía un delincuente conocido con el alias de Foz, encargado de extorsionar a madres cabeza de familia para no atacarlas a ellas o a sus hijos en Tuluá. Este peligroso extorsionista obligaba a estas mujeres a someterse a su voluntad bajo amenazas. Este criminal, que supuestamente pertenecería a la banda delincuencial La Inmaculada, fue capturado en el momento en el que recibía el pago de una extorsión. Intimidaba a sus víctimas, especialmente mujeres, a quienes solicitaba una suma de 3 millones de pesos, la cual ellas tenían que cancelarlas semanalmente con 200 mil pesos. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres encienden las alarmas ante el caso que genera indignación. Brecha de acceso a la justicia. Las mujeres usualmente solemos denunciar menos penalmente. División sexual del trabajo, tenemos menos tiempo disponible para hacerlo, somos pobres de tiempo. Cuando sean víctimas de esas exigencias económicas a través de llamadas telefónicas a denunciar a la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional. 4 mujeres de la tercera edad eran las más recientes víctimas de este sujeto, al igual que varios comerciantes del centro de Tuluá.
Larry, gracias por este completo reporte y seguimos nuestro repaso por nuestras regiones hablando de Medellín, porque con un robusto sistema de artillería, el Ejército Nacional incrementó su ofensiva contra los grupos terroristas en el norte de Antioquia, incluyendo también al municipio de Briceño. Recordemos que justamente esta semana la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana indicando que los habitantes de ese municipio están en riesgo debido a la confrontación entre las disidencias del Frente 36 y la guerrilla campesina Los Cabullos. Julián, ¿cuál es el panorama actual en la zona? Paola, el panorama es de completa incertidumbre y zozobra para las comunidades campesinas que siguen en medio no solo de las confrontaciones entre los grupos armados, sino también en medio de campos minados, una trampa mortal de la que ni siquiera los terroristas se salvan, pues recordemos que esta semana en la subregión vecina del Nordeste, puntualmente en el municipio de Anorí, 4 presuntos disidentes de las FARC perdieron la vida mientras instalaban explosivos. Aún en las condiciones meteorológicas más adversas, este sistema de artillería conocido como Obús le permite a los soldados del ejército disparar proyectiles de gran calibre a largas distancias y así ser más contundentes con las operaciones contra las disidencias de las FARC y los otros grupos armados que se disputan el norte del departamento de Antioquia. Es un sistema bastante robusto. Es un sistema que tiene una capacidad de 155 milímetros, es casi que un sistema como si se efectuara un bombardeo. El sistema de artillería llegó recientemente al batallón de artillería número 4, ubicado en Yarumal, desde donde se lideran las operaciones que actualmente se desarrollan en Toledo, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia y Briceño. Ellos se están moviendo de manera permanente cuando saben que la fuerza pública, en este caso ejército, estamos detrás de ellos. En lo que va corrido del año, la 4ª Brigada del Ejército ha capturado en el norte de Antioquia a 22 disidentes de las FARC, también les ha incautado 17 fusiles y ha destruido más de 100 minas antipersona. En el Caribe se mantienen fuertes condiciones de viento y oleaje que impactan significativamente varios departamentos en esa zona del país. Miren, en el Atlántico hay 2 alertas activas. Las autoridades despliegan vigilancia especial en ese departamento. Daniela, buenas tardes. ¿Cómo está el panorama y cuáles son las recomendaciones? Rosy, muy buenas tardes. Este panorama es el que les mostramos a través de las cámaras de noticias RCN. Tiempo de lluvia y de hecho esa es una de las alertas que ha emitido el IDEAM. Alerta naranja por tiempo lluvioso en todo el Mar Caribe, impactando por supuesto la zona costera del departamento del Atlántico. Además, desde la Dirección General Marítima aseguran que las condiciones de viento, más bien las velocidades, podrían superar los 45 kilómetros por hora, incidiendo directamente en la altura del oleaje. Las últimas olas que se han reportado ya superan los 3 metros de altura. Esa es la recomendación de las autoridades: acatar los llamados del cuerpo de salvavidas y adicionalmente respetar los horarios para el uso de las playas y mantenerse lejos de las zonas identificadas con bandera roja. Se ha desplegado un grupo de 50 salvavidas alrededor de los 14 kilómetros de playa del municipio de Puerto Colombia. Obviamente estamos bandera roja en los puntos críticos que son los espolones, pero normalmente en la zona que está habilitado el baño, los salvavidas están supervisando cada sector de acuerdo a la cantidad de visitantes que tengamos en el momento. Y la cifra que está preocupando mucho a los expertos en Colombia viene por los lados de los embarazos adolescentes. El dato de casos en los últimos meses es muy alto. 1.630 es el número de embarazos en menores de 14 años registrados en Colombia en este 2025. Esto genera una desigualdad social, una desigualdad en que muchas veces se puede reproducir la pobreza y la falta de oportunidades en su proyecto de vida. Según los investigadores, esta tasa muestra grandes desigualdades en el país, siendo los territorios de Vichada, Guainía, Magdalena y Chocó donde se registra la participación más alta de nacimientos en madres de 10 a 19 años. Son los departamentos donde más tenemos retrasos educativos, donde tenemos una tasa de repitencia cercana al 30%, donde tenemos en promedio 3.000 estudiantes por cada orientador. Si bien la cifra de embarazo infantil ha venido reduciendo notoriamente desde el año 2008, aún hay grandes retos. En temas de salud mental es bastante alto, pues se genera
problemática de depresión, ansiedad. ¿Por qué? Porque la madre está en un colegio donde todos están jugando, donde tienen unas dinámicas diferentes y ella está enfrentando un nuevo ciclo de su vida, que es totalmente contrario a lo que ella debería estar. Expertos insisten en que se debe ampliar el acceso a la educación integral en sexualidad, fortalecer la atención en salud para niñas y adolescentes embarazadas y reforzar los mecanismos de denuncia y atención a la violencia sexual. Y miren esto, en 3 años en Santander, más de 1.000 personas no han recibido subsidios por errores en el registro de sus datos. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dio un plazo de 4 meses para corregir esta falla y entregar 500.000 pesos a cada damnificado por lluvias en el departamento. Santander es uno de los departamentos del país que más registra fallas en la entrega de ayudas humanitarias por el fenómeno de la Niña. En el departamento, 1.000 personas no han recibido estas ayudas en 3 años. Ese registro, infortunadamente, en algunos casos quedó mal por omisiones, por errores de digitación o por demás dificultades que presentó el ente territorial al registrar a estas personas. Por primera vez, los damnificados tienen un plazo de 4 meses para actualizar sus datos y recibir hasta 500.000 pesos por persona damnificada. Y que por esos errores aritméticos o de forma no pudieron acceder a ese beneficio, puedan hoy acceder a ese beneficio con esta reapertura de términos. El plazo para que los damnificados actualicen sus datos vence hasta el 25 de marzo del año entrante. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Su Salud en Noticias RCN. Llegó la temporada de fin de año y miles de colombianos se van de vacaciones dentro y fuera del país. Y con esta temporada aumentan las enfermedades gastrointestinales y respiratorias. ¿Cómo prevenirlas y cómo cuidarse en esta temporada de fin de año? Aquí les contamos en A Su Salud. ¿Cuáles son las enfermedades del viajero más comunes? Las principales enfermedades o riesgos podrían ser las asociadas a transmitidas por mosquitos, como el dengue, por ejemplo, fiebre amarilla, malaria, o otras enfermedades asociadas, por ejemplo, al consumo de alimentos o aguas contaminadas. En esto tenemos, por ejemplo, la fiebre tifoidea, la hepatitis A, pero también no debemos olvidarnos de las enfermedades respiratorias como la influenza o aún la circulación del SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. ¿Por qué aumentan estos riesgos cuando se viaja dentro y fuera del país? Los estudios han mostrado que las personas cuando viajan pierden un poco la noción del riesgo, se sienten relajadas, que están en vacaciones y por esto pues son más abiertos, digamos, a consumir algunos alimentos, algunas bebidas, tal vez no protegerse frente a la picadura de algunos insectos, en fin, entonces digamos que un poco esta situación de relajarse en situaciones de vacaciones pues hacen que puedan ser más frecuentes y otros factores es, pues propiamente dicho, la circulación de algunas enfermedades en algunas regiones. ¿Qué factores del entorno pueden facilitar contagios o afecciones? En climas cálidos es mucho más frecuente la presencia de mosquitos en lugares donde no se haya o no se haga más bien un adecuado control de aguas empozadas, en fin, puede llevar a la proliferación justamente de estos mosquitos. El hecho de que se consuman alimentos, por ejemplo, de venta callejera, venta ambulante, donde probablemente no han sido bien manipulados, puede llevar a la transmisión de algunos microorganismos como virus, bacterias, parásitos. Entonces realmente son algunas de las condiciones que llevan a que se dé más frecuente este tipo de enfermedades. Nuestra gente quiere saber. ¿Qué recomendaciones debería uno tener en cuenta a la hora de planear un viaje para reducir los riesgos de estas enfermedades? Conocer, si se puede, a dónde se va, es decir, tener claro cuál va a ser el itinerario que va a hacer en su viaje, conocer qué clima se da en la región a donde va a viajar. El tema de vacunación es supremamente importante porque hay algunas enfermedades que se pueden adquirir durante el viaje que son inmunoprevenibles, es decir, que se previenen a través de vacunas. ¿Qué tan importante es revisar el esquema de vacunación antes de viajar? Es importante revisar en adultos, actualizar el esquema de vacunación.
en los niños revisar con el médico, con el pediatra, cuáles son las vacunas que debería tener al día, pero si se hace un viaje, recordar, y ya lo estábamos diciendo, vacunas como la vacuna contra dengue, contra fiebre tifoidea, hepatitis A, vuelvo y digo, todo el tema de infecciones respiratorias, estar al día con vacuna de influenza, SARS-CoV-2, entre otras. ¿Cuáles son los síntomas de alarma que debe conocer un viajero? Todo lo que tiene que ver con síntomas gastrointestinales, donde hay vómito, diarrea, síntomas respiratorios, es decir, desde una gripe o un resfriado común o inclusive una neumonía, todo lo que serían manifestaciones en piel, ¿sí? Algún contacto con algún insecto, dermatitis, entre otras, y la fiebre. La fiebre probablemente es uno de los síntomas más relevantes que hay que estar pendientes al regreso de un viaje. La prevención es la mejor compañera en esta temporada de fin de año. Este fue nuestro tema del día hoy en A Su Salud. Continúen con más en Noticias RCN. Marcela, gracias por esta información. 2 de la tarde, 5 minutos. Uno de los mayores motivos de orgullo de los paisas es su sistema de transporte masivo. El Metro de Medellín, después de muchos tropiezos y retrasos, hizo su primer recorrido oficial el 30 de noviembre de 1995. Pues hoy llega a 3 décadas de operación y permanente crecimiento. Nuestro corresponsal Juan Fernando Tavares recorrió la línea A con Tomás Elejalde, el gerente, que lleva casi la misma cantidad de años vinculado a la empresa. Hola, originamos esta información desde la línea A del Metro de Medellín en la estación Industriales, rumbo al sur, donde están Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Envigado, porque ya sabemos que este es un sistema que beneficia prácticamente a todos los habitantes del área metropolitana. Y abordamos uno de los trenes en compañía del gerente de la empresa de transporte masivo, Tomás Elejalde, ingeniero mecánico de la Universidad de Colonia, Alemania. Más de 30 años en la empresa y desde 2016 como gerente, pues felicitaciones, muchas razones para celebrar. Sí, pero esas felicitaciones son también para usted y para todas las personas que nos acompañan, precisamente porque entre todos estamos cuidando el metro hace 30 años. Hoy la red metro supera los 82 kilómetros, tiene 2 líneas de trenes, tiene el Metro Plus, el tranvía, 6 metrocables, no para de crecer. Sí, efectivamente, y lo que más orgullo nos da es esa innovación social de los metrocables. Haber puesto en servicio hace 20 años la primera línea de transporte público masivo por cable aéreo es para nosotros muy significativo por el impacto social y por la transformación que logró en la zona nororiental de Medellín, específicamente en esa primera oportunidad. Hay un sueño, el Tren del Río, y hay otro que ya está en ejecución y que veremos próximamente, el Metro de la 80, pero también metrocables, ¿vienen más? Sí, nosotros estamos en este momento avanzando muy decididamente en unos estudios de factibilidad, o sea, ya los estudios con estudios de técnicos y financieros muy detallados para un metrocable hacia San Antonio de Prado. Los paisas, obviamente, y lo decimos a los televidentes, sacamos pecho con el metro y desde acá nos sentimos también muy felices de que ya está tomando forma el metro de Bogotá. Esa es también una celebración de país. Claro, es el hermano más joven y que trae la tecnología de punta al país en temas de metro. Son 30 años de diferencia. El metro de Bogotá va a tener muchas innovaciones que nos van a servir de muestra para nosotros seguramente hacer las modernizaciones que se nos vendrán en los próximos 30 años. Felicitaciones de nuevo a usted, pero sobre todo a los usuarios del Metro de Medellín. 30 años. En Colombia hay historias buenas y Fusagasugá no es la excepción. Pues hoy estamos conociendo a los Mills, 3 hermanos que se dedican a cambiar vidas. ¿Quieren saber la historia? Aquí se las contamos. ¿Tú eres la niña que vende dibujos? Y nosotros venimos a traerle un detalle porque vimos que necesitaba colores y etcétera. No vienen de una vida fácil ni de privilegios, pero quizá por eso aprendieron pronto que las dificultades también unen, moldean y empujan. Todo empezó como empiezan muchas cosas hoy, jugando con una cámara.
Entre bromas e ideas improvisadas, Steven, Emanuel y Tiago, los Mills, descubrieron que detrás de sus pantallas había gente que cargaba problemas más pesados que una risa y entendieron que podían hacer algo más. Todo empezó con mis hermanos, empezaron en la casa creando contenido diferente como de bromas y cosas así. En estos ya vi que había gente que de pronto necesitaba ciertas situaciones y pasaba por ciertas dificultades en sus vidas, algo que nosotros también no venimos de un hogar tampoco digamos que se podría decir así, cuna de oro. Esto es para que tengas en cuenta que esto viene de parte de Dios y de toda la gente que nos ve. Gracias, porque yo no esperaba eso, porque con la lluvia no había dejado vender así mucho. Fue entonces cuando nació su concepto más comentado, los robos bendecidos. Esa mezcla extraña entre sorpresa y ayuda, donde el susto inicial se convierte al final en un abrazo económico o en un alivio inesperado. A veces de pronto la gente dirá, uy, no, ¿qué clase de contenido es eso? Pero más que eso, de pronto es poder demostrar que de pronto no tan malo lo que se contrae, no es tan malo después de todo, porque Dios permite también a veces que después de una circunstancia que está pasando o un robo que sufren las personas, también viene una bendición más grande que de pronto no esperaban. Emanuel lo explica con calma. No se trata solo de contenido, sino de mostrar que incluso en lo malo puede brotar algo bueno, si alguien decide romper el ciclo. Pues más allá obviamente de lo que realizamos siempre es como que dar un ejemplo, sabiendo que obviamente ante las cuestiones que de pronto uno muchas veces ve malas, volverlas como que sacarles también algo bueno, entonces por eso mismo también la temática que estamos realizando del robo bendecido. Pero lo que parece sencillo en un video es en realidad una apuesta riesgosa. No siempre saben con quién se van a cruzar ni cómo reaccionará la gente en la calle. Aún así, ellos siguen, porque creen en lo pequeño, en la solidaridad cotidiana. Tratamos de influenciar a las otras personas que así sean ellas no siendo vistas, puedan ellos ayudando a las otras personas sin que tampoco sean vistas, ¿sí? O sea, ya sea colaborando en un bus, ayudando a una señora. Los Mills caminan con la certeza de que a veces una sorpresa puede cambiar el día de alguien, que una acción pequeña puede recuperar la fe y que 3 hermanos pueden transformar un susto en una bendición. La idea es bendecirlo, ¿no? Ya sabemos que de pronto lo bendecimos un poquito, pero pues no es mucho, la verdad. Y esto es una bendición, esto viene de parte de Dios, ¿sí, verdad? Todo bien, hermano. Angélica, gracias por tremenda historia. 2 de la tarde, 11 minutos. El siguiente es un servicio social. El joven Nicolás David Bernate, de 21 años, está desaparecido desde el pasado 27 de noviembre. Fue visto por última vez en Soacha. Si usted lo ha visto, comuníquese con la Fiscalía en la seccional de personas desaparecidas. Con esta información es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso tendremos más información. 2 de la tarde, 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar del inicio del Correo de la Gratitud. Cientos de cartas que llegarán a los policías, soldados, marinos y aviadores que a diario trabajan por la seguridad del país. Lisa, buenas tardes. ¿Dónde está? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Mire, aquí en Tolemaida inicia el Correo de la Gratitud. Serán 15.000 cartas que llegarán a 12 unidades del país para estos uniformados, quienes no podrán estar con sus familiares en esta época que empieza, que es la Navidad. Mire, los uniformados fueron sorprendidos con mensajes que fueron grabados por sus familiares. Por supuesto, una recarga de amor para poder continuar con sus labores en esta época. Pero veamos cómo transcurrió la jornada. Gracias por todo ese sacrificio que día a día haces para defender a nuestra patria. Palabras de admiración para los más valientes que a diario dejan a sus seres queridos en casa para enfrentar terrenos inhóspitos y múltiples amenazas. Desde hoy, reciben estas cartas con mensajes de agradecimiento por ese sacrificio, palabras que generan todo tipo de sentimiento y les recuerdan el por qué están allí. Todos vienen desde distintas partes del país, como esos 3 hermanos oriundos de Florencia, Caquetá. 2 de ellos llevan hasta ahora un mes y quisieron seguir los pasos de su hermano mayor. Para mí era un orgullo representar este uniforme con honor, y más que él ya lleva un año aquí, la verdad nos motivamos y vinimos a prestar el servicio militar. Ya todos 3 nos sentimos más junticos y acompañados. Un video de sus familiares los llenó de alegría y motivación. A los soldados Lozano Mejía, Yesianela, Lozano Mejía a Néstor Yair y Lozano Mejía
No, pues la verdad fue un mensaje muy emotivo que nos llenó el corazón de alegría. A mí se me llorosearon los ojos porque la verdad no me lo esperaba. Decirles que esto es posible por ustedes, porque siempre damos nuestro sacrificio para que todas esas familias que nos están viendo en estos momentos se sientan seguras en sus hogares. Se esperan llevar más de 15.000 cartas que harán que policías, soldados, aviadores y marinos sientan también de cerca a sus familias en aquellas fechas especiales. Es un sentimiento muy bonito saber que se acuerdan del soldado, saber que el soldado profesional está trabajando constantemente para que sus hogares estén tranquilos. Gracias por todo ese sacrificio que día a día haces por defender a nuestra patria, por cuidarnos. Te deseo lo mejor de la vida. Esa es la gratitud que muchos colombianos le hacen a nuestras fuerzas militares y Policía Nacional. El correo de la gratitud llegará a las unidades más apartadas del país para seguir robando sonrisas que significan un gracias Colombia. La próxima actividad será en Tres Esquinas, Caquetá, donde también los uniformados podrán recibir las cartas escritas por todos los colombianos. Toda la información, Lisa Díaz Rincón, Noticias RCN. Ay, Lisa, si supiéramos que el valor de la gratitud mueve montañas, lo haríamos cada vez más, cada día. Gracias por el reporte. Volvemos a Cartagena porque esta ciudad se sigue posicionando como el principal destino turístico deportivo con actividades como el Ironman 70.3 que se realiza en esta ciudad. ¿Qué le parece si volvemos con Rupert Cassiani para que nos cuente un poco sobre cuál es el impacto económico para la heroica? Rupert, adelante. Hola Paola, Rosy, ¿qué tal? Buenas tardes, 2 de la tarde, 22 minutos. Yo sigo aquí en la Plaza de la Aduana de Cartagena acompañado de toda esa bonita gente y mientras ustedes van observando estas imágenes yo les cuento que el impacto económico ha sido bastante positivo. Los organizadores y también las autoridades prevén un impacto económico aproximadamente de 12 millones de dólares y es que no es para menos, son más de 2.500 los participantes que llegaron de distintos países, de distintas regiones del país y con esto se mueve la economía local, se mueven los restaurantes, se mueven los centros de comercio, se mueven también los hoteles. Estos últimos reportan una ocupación significativa entre el 80 y el 85%. Ha sido una jornada completamente maravillosa, una jornada bastante alegre, emotiva. Hemos conocido grandes historias, también hemos conocido familias que han venido a apoyar a sus seres queridos que participaron aquí en esta competencia. El clima delicioso se ha portado muy bien, ha sido benévolo con los participantes y también con los asistentes. Con estas imágenes yo me despido desde Cartagena, soy Rupert Cassiani y así se vivió el Ironman 70.3 en nuestra ciudad. Tremendas esas imágenes y también el impacto económico que genera este tipo de eventos para la heroica. Gracias, Rupert, por toda la información y felicidades para todos los que compitieron. Es momento de nuestra historia positiva y miren qué orgullo, porque hoy tenemos la de Sarit Rodríguez, una joven paranadadora que ha demostrado que los límites no existen. Pues Paola, mire, y es que su participación en los Juegos Panamericanos Juveniles 2025 fue todo un éxito, llevándose a casa 6 medallas de oro y 1 de plata. La crónica la trae Andrea Reyes. Me gustaría que me reconozcan por ser la mejor nadadora del mundo. Ella es Sarit Rodríguez, la joven talentosa paranadadora de Tunja que brilló con luz propia al sumar un impresionante total de 7 medallas, 6 de oro y 1 de plata en los recientes Juegos Panamericanos Juveniles 2025 que se realizaron en Chile y quien ha demostrado que los límites no existen. Muy contenta, muy feliz porque es un orgullo y también es como una responsabilidad representar muy bien al departamento y al país. Su trabajo la llevó a conquistar el podio en las pruebas más difíciles, tales como los 100 metros libres y el de 200 metros combinado. Recibir cada medalla fue el reflejo del esfuerzo realizado día a día, del acompañamiento permanente de su familia y sus entrenadores. Lo más difícil creo que ha sido como sacrificar a mi familia por el entrenamiento, por las competencias, por alguna concentración u otra cosa que sea de la natación. Es una mamá muy feliz, muy contenta de ver una niña que yo me imaginaba cuando ella era pequeñita, que no me crecía tanto. Pues para mí era pues angustiante, ¿no? Y ya después de ver ahorita los triunfos de mi hija, me hace una mamá muy, muy feliz.
Charit es testimonio viviente de cómo el esfuerzo, la pasión y la disciplina pueden abrir puertas a grandes logros, sin importar las dificultades que se enfrenten en el camino. Su participación en los Juegos Panamericanos Juveniles no solo resaltan su talento, sino que también inspira a otros a seguir sus pasos. Ahorita prepararme fuertemente para los centroamericanos, si Dios quiere, y pues muy pronto estar en otros Juegos Olímpicos. Un hecho que nos llena de orgullo en un torneo donde la unión y el trabajo en equipo marcaron la diferencia. Si escuchamos el nombre de Ingrid Macher, la identificamos como la experta en nutrición, campeona de concursos fitness y autoras de libros. Pero ahí también vemos a la mujer, a la madre soltera, a la inmigrante sobreviviente al cáncer y sobre todo agradecida con las segundas oportunidades. Todo es posible para el que lo cree. Ingrid no siempre tuvo la vida que hoy muestra en sus plataformas. A los 19 años emigró de Bogotá a Puerto Rico en busca de un futuro mejor. Tenía que casarme, sí o sí. Me caso con un puertorriqueño, comienzo a estudiar comunicación social y periodismo, retomo mis estudios y yo dije, cuando me llegue la Green Card me divorcio. Yo no contaba que me iba a llegar con un bebé. Por 7 años fue madre soltera hasta que decidió llegar a Miami, donde enfrentó trabajos que nada tenían que ver con sus sueños de televisión. Empiezo a trabajar de noche y empiezo a caer en la droga, empiezo a caer en el alcohol. Todo cambió cuando conoció a su actual esposo, con quien tuvo una segunda hija, pero ganó peso, su salud le puso la primera prueba y sufrió la pérdida de su estabilidad económica. Yo me engordé 50 libras y yo era feliz hasta que me llegó el asma y el asma casi me quita la vida un 24 de diciembre. En el 2008 Dios me da como un ultimátum y nos deja a mí y a mi esposo en la quiebra financiera y nos toca volver a comenzar. Y yo tengo un episodio tan fuerte de que alguien publica una foto mía en Facebook donde yo me veo borracha, me veo como una loca y yo me rompo. Pero fue su determinación la que la llevó a enfocarse en su salud y transformar su vida. Perdió peso, cambió su alimentación y comenzó a motivar a otras mujeres a través de internet. Y el primer día conozco los haters, o sea, los que te odian y los que te apoyan. Al final del día tenía 65,000 fans con mi primer post que hice. Nuestra página fue la primera página que se abrió en Facebook, fanpage en español de fitness. Yo empecé hace 14 años. Sin embargo, la vida en 2017 le presentó uno de sus mayores desafíos, un diagnóstico de cáncer de seno. En los medios de comunicación en Estados Unidos, la mujer más saludable de este mundo tiene cáncer. La que toma jugos verdes está enferma. Que yo sufrí mucho ese día, Dios me hizo en el final de ese día, ¿para qué? Y fueron 2 años y medio de ese desierto con cáncer. Ingrid decidió seguir un tratamiento alternativo, sin cirugías ni medicamentos tradicionales. Pero el maestro del cáncer me enseñó cosas importantes. Me enseñó que uno tiene que contar con las dos partes. Y en el 2019 decido hacerme una doble mastectomía y comenzar una vida diferente, porque cuando abrí los ojos en esa sala donde me llevan a recuperarme, yo vi una ventana y en esa ventana había un cielo azul. Y yo en ese momento entendí que Dios me entregó la victoria. A los 49 años, la vida le presentó un nuevo desafío por el que pasamos todas las mujeres, la perimenopausia y sus efectos en el cuerpo. Y yo dije, ¿y esto cómo se puede solucionar? Y obviamente el doctor siempre saca la medicina, ¿cierto? Que la medicina, ¿qué hace? Te aliviana un poquito los síntomas, pero te empeora otras cosas. Yo dije, no, aquí no es. Y por eso decido escribir Vence la grasa menopáusica, porque es que muchas mujeres se rinden en esta edad, porque lo tratan todo y se dan cuenta que es imposible. Hoy Ingrid no solo es una figura de bienestar, con otras colombianas fundó la Caravana de Amor. Desde hace una década lleva comida, juguetes y apoyo a miles de niños en Colombia y Latinoamérica. Mujeres que inspiran RCN.
Impresionante historia, María Teresa, gracias. Y en la segunda entrega de nuestra serie Hombre Icotea llegamos a otra ciénaga de gran importancia ubicada en el departamento de Córdoba. Allí aprendimos mucho más sobre la historia, la cultura y el medio ambiente de la región. Este es el informe de Oscar Sánchez. Betancí, en la lengua original de los indígenas zenú, significa olor a pescado. La ciénaga con ese nombre, ubicada en la vereda Maracayo de Montería, a unos 40 minutos del centro de la ciudad, tiene 3.250 hectáreas. En ella puedes observar más de 200 especies de aves, reptiles y, si cuentas con suerte, hasta podrías ver de lejos un jaguar. Eso según me dicen en la zona. Acá hay especies endémicas como la Ordalis garrula, que es la guacharaca, también unas semiendémicas como el chauna chavarria, que ustedes van a ver las imágenes de la abundancia de esta ave. Betancí, antes de la llegada de los españoles, era epicentro económico, social y hasta religioso para los indígenas zenú. Cuando los caciques venían huyendo de los españoles, ellos se embarcaron aquí en la orilla de la ciénaga y se fueron hacia afuera. Y dicen que cuando los españoles se los iban alcanzando, voltearon las dos canoas llenas de oro. Pero la abundancia de peces es cosa del pasado. Aunque todavía en la ciénaga hay muchos, hoy los pescadores de Maracayo no la tienen fácil. Hoy hubo una bendición de Dios. Mañana no sabemos. De pronto puede venir la canoa vacía sin nada. Llegamos a La Tapa, un muro artificial hecho por particulares en 2001 que volvió turístico ese punto específico porque simula cascadas. Para muchos, un atentado contra la naturaleza de la ciénaga. El primer nombre de la ciénaga de Betancí fue Cherao, que significa abundancia de peces.